Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, solidarizarme también con todas las víctimas y con todos los familiares que han tenido algún tipo de incidencia en esta penosa experiencia. Nosotros en la Mutua Madrileña la verdad es que hemos tenido suerte, porque es un tema de suerte, y no hemos tenido ninguna baja laboral por ahora. Sí quería hacer yo una mención primero a lo que ha sido esta experiencia devastadora en el sector asegurador y un poco en el sector de salud, y después haré algún tipo de consideración de mayor amplitud. Yo creo que el sector de seguros se ha comportado magníficamente durante todos estos acontecimientos, durante toda esta pandemia. Ha cumplido con toda su función económica y social del seguro, ha apoyado a las empresas. El sector seguros está para precisamente facilitar a las empresas que externalicen todos los riesgos que puedan ser asegurables. Ya ha estado el sector de seguros, tanto el seguro de crédito, el de interrupción de negocios, etcétera, que ya comentaba Antonio. También con los particulares ha sido una red de protección para asegurar todos los bienes y también, no cabe duda, la salud, como ahora voy a comentar. Y esa función ordinaria del sector de seguros, tanto para empresas como particulares, la ha cumplido durante toda esta fase. Pero además ha tenido durante toda esta pandemia una función extraordinaria que no le compete, pero que sí la ha asumido de forma voluntaria, que es proveer de liquidez a todos los sectores que la circundan. En el sentido de que yo creo que todas, por lo menos la Mutua, y yo creo que podría generalizarse para todo el sector, ha aplazado los cobros a sus clientes, no solo con descuentos a los asegurados, sino que también les ha dado unas facilidades de pago, aumentando, por tanto, los plazos y los cobros, y ha adelantado los pagos a los proveedores, con lo cual ha hecho una cierta labor de intermediación financiera que no le compete, pero que yo creo que la ha hecho gustosamente y con bastante éxito, con lo cual ha sido un proveedor de liquidez en estos momentos de aflicción. Entrando ya un poco en el seguro de salud, no cabe duda de que la colaboración público-privada en este caso ha sido proverbial, diría yo máxima. Empezando porque las pólizas de seguros no cubrían la pandemia y todas las empresas del sector, por lo menos está mi conocimiento, hemos cubierto todos los siniestros relativos a esta enfermedad, aunque no viniese incluida en las pólizas de seguros. Con lo cual hemos dado una colaboración al sector público que yo creo que debería ser reconocida. La prestación de los hospitales privados también, no hay que olvidarlo, no solo el sector asegurador, sino todo el sector de prestación de servicios, como son los hospitales y los médicos, han estado también ahí al pie del cañón y ha supuesto un 20% de los ingresos hospitalarios se ha hecho en hospitales privados y un 15% de las UCIs, con lo cual está muy próxima a la cuota de mercado que tiene el sector hospitalario privado y el sector de salud privado. Con lo cual la colaboración público-privada yo creo que es muy reseñable. No cabe duda de que esto plantea también una serie de desafíos, como ya ha comentado Antonio, en el tema de seguros de salud y de las pandemias, porque no se puede asegurar, es un riesgo sistémico y ahora mismo es realmente complejo de introducir en los modelos existentes de valoración de riesgos. Está toda la industria, está el supervisor y está la Comisión Europea viendo cómo encaja el sector de salud en la pandemia dentro de la cobertura natural de los sectores de salud. Yo no sé si van a lograr encontrar un camino, yo creo que sí lo encontrarán, pero no cabe duda de que podríamos explorar una institución que tenemos en España, muy específica de España, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que cubre precisamente los riesgos extraordinarios, entendiendo por riesgos extraordinarios básicamente los desastres naturales, cuando la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, con terremotos, inundaciones, todo tipo de tormentas, hace que sean unos riesgos de muy difícil cobertura. El consorcio lo está cubriendo y yo creo que sería bueno el hacer un análisis o un estudio a ver si dentro de estos acontecimientos extraordinarios, de la fuerza de la naturaleza, de la furia de la naturaleza, podría también incluirse algo que viene de la naturaleza, que son los microorganismos patógenos que han producido esta pandemia o una similar que se produzca en el futuro. Dicho esto y comentando no solo el tema del sector seguros, yo creo que es interesante también hacer alguna valoración respecto a España en general, elevar un poco el plano de mi reflexión.
Yo creo que todos nos planteamos cómo reactivar la economía. Es un tema peliagudo, dada la situación de cierta estrés fiscal que tiene nuestro país. La solución ha provocado un aumento gigantesco de la deuda pública. Vamos a pasar a cerca de un 115, un 120 de deuda pública sobre PIB, y eso, lógicamente, cercena muchos caminos que se podían haber emprendido. Las soluciones son fáciles, unas son fáciles y otras son difíciles. La solución fácil es, en el caso de que uno esté muy endeudado, siempre es la inflación. Desgraciadamente, en este momento la inflación no la vislumbramos de aquí a 5 años, con lo cual aquello de que la deuda en términos nominales se mantenga fija, pero el PIB en términos nominales crezca, pues con el tiempo la inflación se va encargando de empequeñecer el ratio de endeudamiento. Esa solución no la tenemos a nuestra disposición. Tenemos, desgraciadamente, solo dos, y las dos son difíciles en el sentido que exigen esfuerzo. La inflación no necesita esfuerzo, pero las dos que voy a comentar sí que necesitan esfuerzo. Y dentro de las dos difíciles hay la buena y la mala, siendo muy simplista. La buena es el crecimiento económico, tratarse de salir del crecimiento económico. Y la mala es aumentando los impuestos. Porque no cabe duda de que al aumentar los ingresos fiscales sobre los gastos fiscales, pues se iría reduciendo la brecha fiscal. La subida de los impuestos, en una economía débil, poner impuestos fuertes es sinónimo de debacle económica. Yo creo que es un camino que no se debe emprender y, de hecho, Alemania, que es un poco el líder espiritual de la Unión Europea, lejos de subirlo, lo está bajando. Ha bajado el IVA, ha anunciado bajar el IVA del 19 al 16% hasta fin de año, y otra serie de reducciones fiscales, pero no cabe duda de que se podrá bajar o no bajar. No cabe, también es fácil que Alemania lo haga porque tiene mucho margen de discrecionalidad fiscal, nosotros estamos mucho más limitados, pero aumentar los tipos o crear nuevos tipos impositivos, yo creo que no es el camino que se debe hacer, por lo menos en los 2 o 3 próximos años. De hecho, la Comisión Europea, antes de la pandemia, en febrero del 2010, ya era reticente con la subida anunciada que había hecho el Gobierno de una serie de impuestos, básicamente porque el único margen que veía era precisamente subir algo el IVA y subir o poner nuevos impuestos medioambientales, pero los que se había hecho alusión por el Gobierno no parecía que fuesen de su agrado. De hecho, el Banco de España, ya después de la pandemia, en mayo, el gobernador ha precisamente planteado la poca capacidad recaudatoria de las figuras impositivas que se quieren implementar y, en cambio, tiene sus esperanzas puestas en el informe de la autoridad independiente fiscal, que tiene que emitir el mes que viene, el informe sobre los beneficios fiscales, que ya se anuncian que podría ser hasta 32.000 millones y que ahí puede haber margen para ir reduciendo. Pero parece claro que, además de los beneficios fiscales, que hay algunos que no tienen justificación económica y que, en cambio, son una carga para Hacienda, el fraude fiscal en España sigue siendo elevado. Es muy difícil calcularlo, pero a mí, cuando veo las cifras de Portugal, que antes de la pandemia tenía un paro del 6,5% y nosotros teníamos un paro del 14%, siendo un modelo portugués que no creo que sea muy diferente al español, y viniendo nada menos de un rescate total integral que tuvo Portugal hace 4 o 5 años, no se entiende cómo nosotros seguíamos antes de la pandemia, vuelvo a repetir, con el 14% y ellos el 6,5%. Ahí parece claramente que hay bolsas de fraude que conviene estudiar y que conviene tratar de bajarlas sin necesidad de tener que aumentar los impuestos por otras vías. La autoridad independiente fiscal tiene que hacer el informe de los beneficios fiscales el mes que viene, y yo creo que sería muy buena idea que hiciese un informe específico por qué tenemos esa economía informal que no puede sustentarse en una economía que se declare moderna. Entonces, esta era la solución mala, decía, y la solución buena, no cabe duda, que es el crecimiento económico, porque ahí el aumento de las bases imponibles es automático, y entonces ahí, a través de las bases imponibles que crecen de forma automática, se cierra la brecha fiscal.
Pero para ese crecimiento no cabe duda que hay una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, que es tener un mercado de trabajo flexible. En esto esta casa es lógicamente la líder de la negociación. Yo creo que un mercado de trabajo flexible va siempre en línea de un mayor crecimiento económico, y así lo ha claramente puesto sobre la mesa los 3 millones de puestos de trabajo que la anterior reforma laboral ha traído consigo. Al principio yo creo que debe orientar una política laboral es proteger al trabajador, no tanto proteger al puesto de trabajo. Porque proteger al puesto de trabajo lleva a la conclusión de que siempre habrá contratos indefinidos y contratos temporales, y esa dualidad de trabajo yo creo que es muy perniciosa para el sistema económico. Porque los temporales al final tienen dos efectos muy negativos. Primero, lo pagan los jóvenes, y vuelvo a decir, coincido con Antonio Huertas, que hay que fijarse más en la juventud, y la juventud está ya al máximo de su paciencia, que le vamos a dar una carga de deuda pública del 120% sobre el PIB, y encima le damos unos trabajos precarios. Y yo creo que estamos abusando de la juventud. Y además de los temporales, claro, no se forman, porque no atraen talento, porque para una persona temporal no te compensa formarla si va a ser un contrato temporal y no indefinido. Con lo cual, yo creo que la forma de proteger al trabajador es formarle, e insistir una y otra vez en que hay que formarles. Es la forma de proteger al trabajador, no protegiendo los puestos de trabajo de una forma rígida. Si a eso le añadimos, lógicamente, una inversión en I+D+I de todo el sector empresarial, ayudados por el sector público, yo creo que tendríamos las dos patas sobre las que debe versar o las que debíamos profundizar para lograr el ansiado crecimiento económico. Yo espero que la comisión que hay en el Congreso ahora pues vaya por esta línea, y que en la medida de lo posible, si aúna los mayores votos posibles, pues iríamos por el buen sendero. Muchas gracias.